Muchas cosas raras pasan en estos bosques. A veces ocurren desgracias y a veces milagros, pero no estoy seguro si lo que viví fue una cosa o la otra. Todo comenzó hace exactamente 4 años, la tarde del 17 de abril, cuando llegué a casa después de ir a pescar y encontré a mi esposa llorando. Annie, nuestra hija de 8 años, había salido a jugar al bosque, mientras mi mujer observaba, pero en un simple descuido, en tan solo un par de minutos, la niña desapareció. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. Vivimos en una zona rodeada de naturaleza. Frente a nuestra casa se alza un hermoso bosque que llega hasta las montañas. Siempre llevamos una vida tranquila, aunque solitaria. Llamamos a la policía, alertamos a nuestros pocos vecinos, quienes no vivían precisamente cerca de nosotros. Hicimos búsquedas durante meses, rezamos día y noche para que ella regresara a casa, o al menos para tener un cuerpo que enterrar, una tumba donde llorar. Pero nada de eso pasó. La policía no cerró el caso, pero nosotros comenzamos a perder la esperanza, al menos hasta que llegó la fecha del primer aniversario de su desaparición. El 17 de abril del año siguiente, exactamente a las 6 de la tarde, mi esposa y yo estábamos sentados en el portal de nuestra casa, bebíamos café y conversábamos con tranquilidad, cuando un sonido proveniente de los árboles llamó nuestra atención. El bosque parecía rugir, un viento muy fuerte comenzó a soplar, los coyotes aullaban y los pájaros volaban erráticos. Ambos dirigimos nuestra mirada hacia los árboles que se mecían violentamente frente a nosotros, y ahí la vimos, una pequeña figura caminando torpemente en nuestra dirección. Era ella, era Annie. No había ninguna duda, la habría reconocido así pasaran 1000 años. Aunque no había cambiado nada, de hecho, llevaba la misma ropa que el día en que había desaparecido. Su suéter rojo, un pantalón azul y unas botas para lluvia. Recuerdo que solté un pequeño grito, dije su nombre y corrí hacia ella. Mi esposa comenzó a vomitar de la impresión. El impacto fue muy grande para los dos. La abrazamos. Ella estaba fría y al parecer no recordaba nada. Le pregunté dónde había estado todo este tiempo, si alguien le había hecho daño, si la habían secuestrado, pero no supo responder. Yo supuse que estaría sufriendo de algún tipo de estrés postraumático, algún bloqueo que le impedía pensar con claridad. Así que en lugar de atiborrarla con preguntas, sugerí llevarla dentro de la casa, darle algo de comer y dejarla descansar. Al día siguiente iríamos con las autoridades para que algún profesional la interrogara, para que le hicieran pruebas médicas y todo eso. Los protocolos podían esperar. En ese momento, lo único que importaba era que ella había regresado a casa. Creí que no iba a poder dormir por la emoción, pero irónicamente, por primera vez en un año entero, esa fue la primera noche que pude dormir con tranquilidad. No esperaba que a la mañana siguiente la pesadilla volvería a comenzar. Bajé las escaleras a las 7 de la mañana, preparé el desayuno y luego subí a su habitación, la cual habíamos dejado intacta desde que desapareció. Toqué a la puerta, pero nadie respondía. Después de varios intentos decidí abrir, y Annie no estaba ahí. Busqué por toda la casa, pero se había ido, o se la habían llevado. No lo sabía. Desperté a mi mujer gritando y llorando. Le dije que la niña ya no estaba, y ella me miró con extrañeza y tal vez con un poco de miedo. «Amor», me dijo, «tú sabes bien que Annie se fue hace un año». No, ella volvió anoche», le dije. «Tú estabas ahí, el bosque hacía ruidos horribles y hasta vomitaste de la impresión. Ella volvió y alguien se la llevó. Tú nos preparaste la cena a ambos». Mi esposa trató de tranquilizarme y me explicó que a veces en situaciones de estrés, las personas pueden tener ciertos episodios, reacciones del cerebro que te hacen imaginar cosas
o confundir sueños y anhelos con la realidad. Fui a terapia durante los 11 meses siguientes. La doctora Becker me hizo ver que la negación ante la pérdida de mi hija me había hecho tener esa serie de fantasías que coincidían con la fecha del aniversario de su desaparición. Todo aquello tenía sentido, parecía bastante lógico. Pero entonces llegaron las 6 de la tarde del 17 de abril del año siguiente. Yo me encontraba en la cocina, estaba lavando unos platos para la cena, mientras mi esposa volvía del supermercado, y entonces escuché como una parvada de cuervos pasaba aleteando cerca de las ventanas. Miré hacia afuera y los árboles se retorcían con el viento, sus ramas crujían al golpearse unas con otras, y el cielo se había puesto oscuro. De pronto me sorprendió un golpeteo en el cristal de la ventana, y una voz que me susurró: «Papi, tengo frío». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era ella de nuevo, era Annie. Supe que no era ninguna alucinación. No podía serlo. Era ella, con la misma ropa y la misma apariencia, tan bonita, tan inocente. Abrí la puerta y la dejé pasar. Esta vez no cometería el mismo error de antes. Fui por mi teléfono celular y tomé varias fotografías de la niña. Cuando mi esposa llegó a casa y la vio, rompió en llanto e incluso se desmayó por un par de minutos. Cuando despertó, yo ya tenía lista la cena para los 3. Tomé muchas fotografías con mi teléfono. Me aseguré de documentar cada momento. Como dije, no volvería a cometer el mismo error. Ni siquiera pensaba dormir. Pasaría la noche velando los sueños de mi hija. Ella estaba feliz de volver a casa, aunque nuevamente le fue imposible decirnos qué era lo que le había ocurrido. Mi esposa trajo 2 copas de vino y un vaso de jugo para Annie. Brindamos por su regreso y luego la llevamos a su habitación. Insistí en que durmiéramos en el suelo de su recámara para no perderla de vista ni por un segundo. En realidad ni siquiera me acosté en el suelo. Me senté junto a su cama en una silla y la miré dormir. No sé cómo, pero me quedé dormido en algún momento. Y cuando desperté, estaba acostado en mi habitación, con mi esposa durmiendo a mi lado. «Annie», grité, y salí corriendo hacia su recámara. Estaba vacía. Mi esposa despertó por el escándalo y me encontró llorando tirado en el suelo, revisando mi teléfono celular. «¿Qué te pasa?», me preguntó. «No hay fotografías», le dije. «No hay fotografías. No están. No lo recuerdas, ¿verdad?», le pregunté entre lágrimas. Y ella solo me dijo: «¿Qué cosa?». Y entonces supe que había vuelto a ocurrir. En los meses siguientes la terapia no pareció ser suficiente, así que comencé a tomar medicamentos. Incluso estuve un par de semanas recluido en el asilo San Martín a las afueras de Úric, por consejo de mi esposa. Ahí me hicieron ver que lo que yo contaba no tenía ningún sentido. Annie había desaparecido 2 años atrás y yo supuestamente la había visto volver 2 veces. Ambas ocasiones justo en la fecha de su desaparición, portando la misma ropa que llevaba entonces y en perfecto estado, con la misma estatura, peso y apariencia. Era una locura por donde se viera. Ella para ese momento debía tener ya 10 años de edad, así que su apariencia física tendría que haber cambiado considerablemente. Sin embargo, yo la seguía viendo tal cual y como la recordaba. Aquel año, mi esposa sugirió hacer un viaje fuera de la ciudad por esas fechas para evitarme otro episodio similar. Sin embargo, le dije que quería enfrentarlo, quería superar ese trauma. Mi esposa, con la voz entrecortada, casi a punto de llorar, me dijo: «¿Y qué pasa si vuelves a verla? ¿Qué tal si vuelves a tener esas visiones?». «No va a pasar», le dije. «Estoy bajo tratamiento médico y estoy consciente de que Annie no puede verse como una niña para siempre. Sé que no va a volver ese día. Pero cuando vuelva, Annie no va a volver», me interrumpió mi mujer. «Annie se fue hace casi 3 años, por Dios. Es muy probable que ya esté muerta. Y sabes que esa es la verdad».
Sus palabras se clavaron como un cuchillo en mi corazón, y después de eso tomó las llaves de su auto y se fue. Creí que iba a abandonarme, pero una semana después volvió y me dijo que me amaba, que todo esto era muy difícil para ella. El 17 de abril del año pasado, mi mujer sirvió 2 copas de vino para recordar el 3er aniversario de la desaparición de Annie, y le sugerí beberlo en el portal de la casa, donde creí volver a verla por primera vez, solo para demostrarle y demostrarme a mí mismo que mi mente estaba sana de nuevo. Mi mujer se mordía las uñas y temblaba. Temía que yo volviera a enloquecer, o al menos eso me dijo. Estaba sentado en mi mecedora cuando comencé a sentir un sueño tremendamente pesado. Mis párpados se cerraban y era imposible para mí resistirme. Unos segundos antes de caer dormido, pude ver cómo el bosque enloquecía. Escuché el aullido de los coyotes, el aleteo de las aves y el caos de los árboles moviéndose. Desde las entrañas retorcidas del bosque frente a nosotros, la pequeña figura de una niña, vistiendo un suéter rojo, se acercaba. Solo pude escuchar a mi mujer gritar, y entonces perdí la conciencia. Al día siguiente desperté ahí mismo, en la mecedora, con una copa de vino casi vacía en la mesita junto a mí y otra copa rota en el suelo. Torpemente me puse de pie y entré a la casa. Pensé que lo que había visto antes al caer dormido había sido solo algún tipo de reflejo de mi mente, un sueño que apenas podía recordar. Pero no fue así. Lo que yo había visto era real. Lo supe cuando vi el cadáver de mi mujer colgado de una viga en la cocina. Junto a ella había una nota de suicidio. No puedo con esto, decía. Nunca quise ser madre. Solo quería una vida tranquila con mi marido en las montañas de sal. Esa niña arruinó mi vida, aún después de su muerte. No me deja dormir, no puedo descansar, y no importa cuántas veces duerma mi marido con pastillas en el vino, no importa cuántas veces la mate y la entierre en el bosque, ella siempre regresa. Muchas cosas raras pasan en estos bosques. A veces ocurren desgracias y a veces milagros. Pero no estoy seguro de si lo que viví fue una cosa o la otra. Aunque me he quedado solo en esta vieja casa, rodeado de este bosque solitario, este año estoy sonriendo, a pesar de conocer el horroroso crimen de mi mujer. Me consuela saber que mi hija al fin puede descansar. Este año no la vi volver. Este año, el bosque está tranquilo.